Amigos de Valle del Mayo, excelente tarde a todos ustedes, ¿cómo están? En esta ocasión, fíjense, tenemos una entrevista muy interesante, enfocada pues a todos, ¿verdad? Como ciudadanos en general y sobre todo a los padres de familia. Vamos a hablar un poquito sobre el embarazo en adolescentes aquí en Sonora durante la pandemia y pues bueno, le vamos a dar la cordial bienvenida y las muy buenas tardes a la doctora Guadalupe María Pérez Borbón, por cierto, de por acá de Navojoa. Doctora, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Antes que nada, buena tarde. Buena tarde, ¿cómo estamos? Oiga, doctora, pues interesante el tema. Antes que nada, usted me decía es por acá en Navojoa, ¿verdad? Soy Naujoa, sí. Ah, navojoense 100%. Doctora, Totalmente. cuéntenos un poquito. Pues bueno, estamos hablando de que estamos en un periodo de confinamiento en nuestros hogares, el quédate Así en es, casa, pero me comentabas en la plática que hemos sostenido en vía pues, virtual, de que pues se tienen datos muy interesantes por parte de la Secretaría de Salud respecto al embarazo en las adolescentes, doctora. Aquí específicamente en el estado de Sonora. Cuéntanos un poquito de estos datos que tienen ustedes como, bueno, personal de la Secretaría de Salud y sobre todo, pues algo interesante, un problema que pues todas las sociedades se tiene, ¿verdad? El embarazo en adolescente, pero básicamente esto que me comentabas en la cuestión de en pandemia, dice uno, pues cómo están en sus casas los adolescentes, ¿qué está pasando? Antes que nada, buenas tardes, doctora, adelante. buenas tardes. Sí, fíjese que es un problema que hemos venido viviendo, no es nuevo. El problema que tenemos en el embarazo adolescente es un problema que ya tiene varios años en el estado. Sí. Tenemos cifras de casi una tercera parte de los embarazos que se atienden en el sector salud, en los hospitales públicos, son de pacientes adolescentes, contemplando Uh-huh. que las Sí. pacientes adolescentes son las que se encuentran en el rango de edad de los 10 a los 19 años. Es Uh-huh. decir, todas aquellas pacientes por debajo de 20 años se consideran adolescentes. Y una Uh-huh. tercera parte casi de los embarazos totales en los hospitales públicos se refieren a este grupo de edad. Entonces, desde el 2000 a la fecha, tenemos registro y cada año se han mantenido o incluso incrementado este porcentaje. Uh-huh. El problema al que nos vemos enfrentados actualmente es que con la pandemia y el confinamiento esto se vuelve aún mayor. Sabemos que un porcentaje importante, no todos, pero importante, sobre todo de los embarazos en pacientes por abajo de los 15 años, un buen Uh-huh. porcentaje de los embarazos van a ser resultado de casos de violencia doméstica y violencia sexual. Oh. El hecho que tengamos el confinamiento es uno de los aspectos que va a interferir o facilitar los casos de violencia en casa y por lo tanto un incremento de esto. Eso sin contar el problema que siempre se ha tenido con el grupo adolescente, que es la poca información que tienen en relación a este evento. Es decir, tienen un déficit importante en relación a la educación sexual. Y en varios casos esto está asociado con un manejo como tabú. En las casas se maneja como si fuera un tabú el hecho de las pláticas sexuales y la educación sexual que se debe estar impartiendo. Uh-huh. No sé si recuerdan hace algunos años, no muchos, unos 3, 4 años, se intentó incluir un curso de educación sexual y los padres de familia fueron los primeros que se opusieron a ello, Uh-huh. cuando en realidad el problema lo estamos cargando todos. Y el argumento era que ellos eran los encargados de dar esa educación, pero la realidad es que no se habla, es Uh-huh. un tabú y esto nos complica el asunto en relación a una mayor cantidad de pacientes adolescentes que resultan con embarazo y todas las complicaciones que esto conlleva. Oiga, doctora, usted habló de algo muy interesante. ¿Hay problemas al interior de la familia que contribuye a esto? ¿Habla usted ahí de pues, Y posible son abuso múltiples intrafamiliar? factores. Sí, son múltiples factores. Sabemos que en los casos de violencia doméstica
incluso los casos de embarazos por violencia sexual, un buen porcentaje de ellos es en la familia, es en casa. Entonces, el hecho de estar en este confinamiento favorece ese punto. Oiga, doctora, y en este caso, ¿qué le corresponde hacer en este caso a las autoridades en sí y a la propia Secretaría de Salud a raíz de este problema que se tiene? Tenemos a nivel nacional, existe algo que se conoce como la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, en el cual existen ya unas estrategias bien definidas para tratar de disminuir esto, y la gran mayoría o un buen porcentaje de estos esfuerzos van orientados a dar la educación sexual pertinente. Es decir, los adolescentes no vamos a evitar el hecho de que tengan relaciones sexuales o actividad sexual, porque eso ya ahorita estamos ahorita como en una etapa de liberación sexual que ha favorecido que los adolescentes inicien a edades más tempranas, quizá. Sí. Pero sí que lo hagan con conciencia. Es decir, que si lo van a hacer, tengan contemplado cuáles son los riesgos que van a correr en el momento en que lo realicen y cuáles son las medidas de prevención o de cuidado que tienen que tomar en el momento en que se decida realizarlo. Y importante, o sea, cuando hablamos de anticonceptivos, tener en cuenta que tenemos los diferentes panoramas, cuáles son los beneficios y cuáles son los efectos secundarios de esto y cuáles son las situaciones que tenemos que considerar, porque normalmente estamos hablando de embarazo adolescente, que es nuestra práctica actual, y por lo tanto todo lo que va orientado a cuestiones de embarazo, anticoncepción, irán hacia ello, ¿no? Pero no hay que olvidar también las enfermedades de transmisión sexual, que también se tienen que cuidar. Entonces, son varios aspectos a contemplar y que se necesita informar a los adolescentes, porque la realidad es que a veces llegan al hospital y no saben de qué están hablando. Da tristeza, realmente tristeza, ver pacientes de 13 años, de 12 años embarazadas, en quienes el cuerpo ni siquiera tiene las características o el desarrollo sexual que debe tener para tener un embarazo. Los cambios fisiológicos que se deben de tener tanto en la composición ósea como en los diferentes órganos reproductivos no se están dando de manera completa, todavía están en fase de desarrollo. Y esto por lo pronto van a tener las complicaciones que vamos a ver a futuro en este grupo de edad. Doctora, pues bueno, tú hablas de complicaciones en este grupo. Sí. ¿Qué serían? ¿Qué tipo de complicaciones pueden presentarse en un embarazo en adolescente? Hay varias. Hay que tener en cuenta complicaciones propias del comportamiento adolescente y otras propias del cuerpo que son inevitables, ¿no? En cuanto al comportamiento adolescente, sabemos que muchas de ellas están escondiendo el embarazo. Una vez que se enteran del embarazo, en ocasiones no lo dicen. Y al no decirlos, tratan de ocultarlos, se fajan, no están comiendo adecuadamente, no están llevando sus suplementos, no llevan a cabo el control prenatal como lo tienen que hacer. Y por lo tanto, el control prenatal inicia tardíamente hasta que los papás se dan cuenta que le empieza a crecer el abdomen o hasta que se dan cuenta que la paciente está vomitando. Hasta entonces empiezan a llevar un control, pero ya lo vamos a ver de manera tardía. Y entonces habrá situaciones o condiciones que no vamos a ser capaces de prevenir o tratar en el momento idóneo en el cual tiene que ser. Eso es por un lado en el control prenatal. Aparte, tenemos que considerar, como lo comenté previamente, que el cuerpo de una paciente adolescente no está desarrollado aún de manera adecuada para tener un embarazo. Entonces, tienen una mayor probabilidad de distocias, que quiere decir que no se puede llevar el parto de manera adecuada. Se pueden quedar, como podríamos decir, un bebé grande para la paciente,
es decir, la cabeza no entra en la pelvis, o si entra puede causar algún daño en la paciente o en el bebé. Hay una mayor probabilidad de preeclampsia, hay una mayor probabilidad de que el bebito fallezca dentro de la pancita, hay una mayor probabilidad de ciertas malformaciones, y todo ello va ligado a la edad y a la inmadurez propia del cuerpo a esa edad. Por otro lado, tenemos los efectos que va a tener un embarazo en la paciente, que son muchos, incluyendo la depresión que suelen tener, cuestiones económicas en la familia. Cuando una paciente sale embarazada, no solo la afecta a ella, afecta a todo el entorno, a sus padres, que se vuelven abuelos de un bebito que no está planificado y tienen que hacer un reacomodo de sus actividades para poder llevar a cabo pues la atención o el cuidado del nuevo integrante de la familia. Entonces, y aparte también la cuestión de que la paciente pues va a ver mermados la mayoría de las veces sus metas profesionales, de tal manera que tiene que buscar otros medios para tratar de cuidar de ella y cuidar del nuevo ser del cual ella se vuelve responsable. Oiga, doctora, ¿y nos podría volver a dar los datos aquí en Sonora? ¿Cómo andamos en esta cuestión de embarazo en adolescentes? De manera general, en el 2007 se hablaba de una tasa de embarazo adolescente del 18.2%, que está por arriba de la media. La media más o menos, estamos hablando de cifras de la década pasada, ¿no? Porque no están muy actualizadas, pero la media era 17%. Sin embargo, del 2000 para acá hemos visto que en el sector salud, de los pacientes que se atienden de manera pública, el 30% de los embarazos son adolescentes. Nos toca ver en el Hospital de la Mujer del Estado, en el IMES, que se conoce, que alrededor de un 30% de las pacientes que se embarazan y que tienen un parto o nacimiento, están en etapa adolescente. Y ello también cabe mencionar que tienen una mayor probabilidad, todas esas pacientes que ingresan y que son adolescentes, de complicaciones. Diferente tipo, como ya mencionamos, sangrados, infecciones, que el bebito tenga alguna alteración o datos de asfixia o hipoxia al nacimiento, van en relación con la edad de la mamá. Y en este caso, doctora, aparte de, pues bueno, representar un impacto a la familia, que una adolescente resulte embarazada, en este caso, ¿cuál es el papel de las autoridades? No sé si tengas el dato tú, respecto a este problema. O sea, tenemos en los DIF tenemos un área encaminada a proteger o ayudar a este tipo de pacientes, no sé cuál será la palabra ahí, para que salgan adelante con sus bebés. Pero, ¿qué ha faltado? Precisamente brevemente para ayudarles. Segundo, para evitar que se vuelvan a presentar este tipo de casos. Imagínense, dentro de la familia se están dando. Sí, miren, existen varios organismos. Le digo, está la Estrategia Nacional de la Prevención del Embarazo Adolescente, que eso es una organización, una estrategia que se hizo a nivel nacional. Sin embargo, a nivel estatal también tenemos organismos dentro de del Consejo Estatal de la Población, en donde se tienen diferentes criterios o metas para poder contener como objetivos. El principal objetivo, la principal meta es disminuir el embarazo adolescente de 15 a 19 años en un 50% de la cifra que tenemos actualmente. Y en pacientes por abajo de 15 años que no se presente. Realmente esas pacientes no deberían estar embarazadas. Evitar que las pacientes por abajo de 15 años que no se lleguen a presentar. Entonces, dentro de las estrategias tenemos 5 objetivos en total. Uno son el desarrollo o habilitar los desarrollos para las capacidades educativas, en donde se introduzca un curso de educación sexual en todas las pacientes a niveles tempranos, de tal manera que sean capaces los adolescentes de, cuando se llegue el momento, llegar a
llegar a presentarlo. Aparte, tener la capacidad en los centros de atención médica, centros de salud, hospitales y demás, para poder brindarles las opciones, así como la asesoría que cuando estos pacientes lo requieran. Es decir, si una paciente en algún momento tuviera dudas acerca de anticoncepción, pueda ir a un hospital, pedir asesoría de acuerdo a la anticoncepción y de esa manera, de manera informada, pueda ella tomar decisiones en cuanto a cómo va a ella decidir su tratamiento o su manejo con anticonceptivos, orales, preservativos, dispositivos, implantes. Aparte, no es muy difícil. Sí, adelante, adelante, doctora. Adelante, adelante, la escucho. Le digo que si no es un poco difícil hacer esto cuando estamos hablando de una sociedad, pues, dice, pues ya me entiende, ¿no? Que pues a lo mejor no estamos preparados como familia, como sociedad para que llegue un adolescente, ¿sabes qué? Mija, te voy a llevar con el médico para que elijas el método anticonceptivo que tú requieras. Es muy complicado. Resulta que normalmente los padres tienen una imagen idealizada de los hijos, en las cuales el hijo no deja de ser un infante para ellos. Y es... Exacto. Las hijas son castas y puras y los hijos son incapaces de mancillar la virginidad de cualquier mujer, ¿no? La realidad es que pierden el piso, porque en el momento en que uno evita hacer esas pláticas, alguien más se la va a dar. Siempre es más prudente, porque el gobierno está tratando de hacer un trabajo que en realidad debería corresponder a los padres de familia. Los padres de familia deberían entrar aquí a opción y obviamente el gobierno dar todos los apoyos. ¿Por qué? Porque no, o sea, los anticonceptivos se dan libremente en Secretaría de Salud. A cualquiera que se acerque a un centro de salud, solo le van a pedir su información para poder darle y el anticonceptivo que piden. En las pacientes adolescentes existe la opción, bueno, existe para todas, de los anticonceptivos que se llaman de larga duración, ¿sí? Que son reversibles. Y esto, o acción prolongada. Entonces, estos anticonceptivos tienen la ventaja de que se colocan una vez y tienen una duración de 3 o 5 años. Por ejemplo, está el dispositivo intrauterino, el DIU, que se hace y se coloca de manera intrauterina. Solo que a veces las pacientes adolescentes se sienten un poco cohibidas o invadidas quizás a hacer un dispositivo intrauterino, pero existe esa buena opción y tiene una duración de 5 años. Pero quieren otra opción mejor, tenemos también los implantes subdérmicos que se colocan en el brazo. Se colocan en el brazo, se coloca una vez y está uno que tiene etonogestrel, el cual tiene una duración de 3 años, o uno que tiene levonorgestrel y ese tiene una duración de 5 años. Es decir, tenemos una niña adolescente que sabemos que todos están expuestos a esta situación, se puede colocar eso y por lo menos en ese aspecto se encuentra protegida durante 5 años. Pero claro, eso nosotros lo decimos como ginecólogos, pero la información le tiene que llegar a los adolescentes. Entonces, bueno, la consulta de ginecología está abierta. Hay un departamento, por ejemplo, en el Hospital de la Mujer de Planificación, en el cual cualquier persona puede llegar y puede solicitar un método y se le puede colocar. Y si no, en el centro de salud, que hay diversos dependiendo de la población, cualquiera puede llegar a cualquier centro de salud y pedir un método anticonceptivo de su preferencia y se le puede brindar. Pero estamos hablando de jóvenes. ¿Pueden ellas ir solas a un centro de salud? Solo que si son por abajo de 18 años tienen que tener un representante legal. Okay. En este caso serán los padres. Claro, de hecho, cuando ingresan al hospital, para poder ingresar al hospital siempre firma la paciente y el testigo. No se le niega la atención, pero sí se solicita eso. Es un tema muy, muy complejo viene desde, pues bueno, muchas veces la timidez de los jóvenes, la cerrazón inclusive y tradiciones de una familia, hasta el marco legal también que falta todavía adecuar con muchas cuestiones, ¿eh? Sí, es muy complicado, digo, es una doble moral. La verdad es que caemos en una doble moral. O sea, por un lado, no queremos hablar del tema, pero por el otro lado, no queremos tampoco que los hijos salgan
gestantes, embarazadas. Entonces, pero no se pueden tener las dos cosas. Hay que ser realistas. Estamos en un momento en el cual no podemos ya hablar de épocas pasadas, en el cual se podía decir que no iba a pasar. La realidad es que ahorita, como comentábamos, o sea, la edad de inicio de la vida sexual es mucho más temprano que el que teníamos. Y obviamente vamos a tener una mayor prevalencia de embarazadas en estratos socioeconómicos bajos, que finalmente son la población más vulnerable. Entonces sería bueno que esto se tiene que hacer de manera conjunta entre padres de familia, cuestiones gubernamentales y médicos, no necesariamente gubernamentales. En gentes que tienen bajos recursos y no tienen la posibilidad de comprar anticonceptivos, Secretaría de Salud los tiene disponibles para todos. Si quieren una asesoría privada, también pueden ir con su ginecólogo, llevar al hijo, lo pueden acompañar solamente como acompañante, pero si quieren que el hijo se encuentre adolescente solo con el ginecólogo, cualquiera le puede dar esa asesoría, explicarle los puntos importantes, pero el chiste es que estén informados. El papel de la escuela, doctora, en todo esto, ¿qué le corresponde? ¿La escuela qué debe hacer? La escuela va a hacer lo que la Secretaría de Educación Pública diga. Si la Secretaría de Salud en el programa les dice que tienen que incluir educación sexual, pues la darán, ¿no? Pero si ellos la quieren dar y la Secretaría de Salud Pública dice que no, pues no la pueden dar. Es complicado el asunto, o sea, tiene que ir pasando de nivel a nivel y no nos podemos brincar los diferentes niveles. Lo que sí es cierto es que estas clases, y tengo entendido que se dan en muchos lados, pero finalmente la asesoría y el apoyo de la familia es fundamental. Las clases están dadas, ya hay clases en los diferentes colegios, escuelas, en el cual se incluyen estos temas, pero si no hay un reforzamiento familiar o si las pláticas en la familia es de llegar a satanizar, lo único que conseguimos es que los adolescentes no tengan la confianza y no lo comenten. Y entonces las dudas que pudieran llegar a tener, que a lo mejor en la clase no las hacen, no las preguntan por cuestiones de pena o cuestiones de no se vayan a burlar de mí mis compañeros, de que no sé algo, deberían no sentirlo eso en su familia, pero a veces sí. A veces es más complicado ir con el padre o con la madre y hablar de estos temas. Y al final de cuentas, si no lo hacen los padres, alguien lo va a hacer. Y además, esa facilidad con que tienen ahora los adolescentes de, pues bueno, tengo un tema del internet, sí, claro. Y muchas veces pues recibe información errónea, ¿no? De que lo que es un embarazo o si tiene relaciones, practica esto y pues bueno, el resultado es niños que no son esperados. Porque yo recuerdo en mi época, pues se hablaba de que los jóvenes tenían relaciones, se está hablando de 40 años atrás, de los 17, 16, 17 años. Tú hablas que ya de los 12, 13 años ya está. Ahorita la edad promedio es 12 años, sí. Caramba, está algo complicado la situación, registros, ¿no? Por ejemplo, en el 2017 una pacientita de 10 años, embarazada. 10 años. Caramba. Es una tristeza, es una niña. Una niña criando a otro niño. Así es. ¿Qué puede entender de cuidados, nutrición? Ese cuerpo obviamente tienen que ser cesárea. A esa edad el cuerpo no está programado para un embarazo. Todas las complicaciones, los efectos secundarios, todos los síntomas que se tienen en un embarazo normal, simplemente. O sea, las pacientes embarazadas suelen tener unos síntomas. Hay unas adaptaciones en el cuerpo que, como quiera, las pacientes embarazadas comunes y corrientes de cualquier edad las sufren. Náuseas, vómitos, cefalea, dolores de cabeza, dolores en la columna, calambres, y son comunes y nomás se las tienen que aguantar, ¿no? A una niña de 10 años. Más el riesgo que significa la edad, ¿no? Imagino que es un riesgo a esa edad. Tú hablabas de que todavía el cuerpo no está desarrollado. Tiene que ser cesárea, y tiene que ser cesárea. Entonces, oiga, doctora. Sí, adelante, lo escuchamos. No, era la relevancia le digo, bueno, estamos hablando de adolescentes. ¿Qué recomendarías, doctora, desde tu punto de vista profesional, tú como especialista en esto de la ginecología y obstetricia, a esa madre de familia, a ese padre de familia que nos está viendo o que nos va a ver ya la entrevista grabada?
precisamente que tienen hijos adolescentes y que dicen, diciendo qué voy a hacer, qué va a pasar si mi hija llega a salir, pues bueno, con un embarazo. ¿Cuál sería Claro. la recomendación? La recomendación es que por favor tengan abierto la comunicación con sus hijos. Esa es la base de todo. Hay que olvidarnos de los tabúes que nos suelen venir dejando de generación en generación y entender que ahorita la oferta se ve estimulada aparte por televisiones, iPad, redes sociales y demás que llegan a normalizar el inicio de vida sexual temprano. Entonces, hay que estar enterados los padres bien de con quiénes están en contacto los hijos, con quiénes van a salir. Ahorita los papás tratan de mantenerse como amigos de los hijos y no es el punto. Aunque tenemos la comunicación, tienen que tener claro que ellos son los padres y finalmente son las personas responsables. Si algo les pasa a sus hijos, sigue siendo su responsabilidad. Entonces, tienen que agarrar y tomar esa responsabilidad como propia y hablar con los hijos y hacer todas las medidas que tengan que hacer para prevenirlo. Dejar de ser la cuestión de, ay, mi niña es una chiquita y tiene 17 años. No es que no pueda pasar, claro que puede pasar. En todo se puede pasar. Entonces se tiene que hablar con ellos. Eso es lo primero y lo más importante de lo que podríamos concluir con estas chicas. Y en el caso, precisamente, el otro extremo, a las jóvenes, a los jóvenes también, ¿por qué no? ¿Qué le dirías desde tu punto de vista profesional? A los jóvenes yo les recomiendo que se informen. No les voy a decir que no tengan relaciones sexuales, eso no es el punto. Les voy a decir que se informen sobre, si deciden tenerlas, que lo hagan de manera protegida. Si van a realizar van a tener relaciones sexuales, que lo hagan de manera protegida, ya sea con algún método de anticoncepción para evitar lo que es el embarazo. Existen diferentes métodos, tanto orales, inyectables, de barrera y demás. Para poder hablar de todos ellos, les recomiendo que pidan una asesoría con un ginecólogo, el que igual les puede explicar cada uno de ellos sus ventajas y desventajas. Tomar en cuenta, muy importante, quizá los de acción prolongada que les menciono, reversibles de acción prolongada, en especial atención, dado que no tienen que hacer un gasto cada mes ni cada semana para ponérselos y con una duración a 5 años. Y siempre recordando que estamos hablando de cuestiones de prevención de embarazo, pero no hay que olvidar que el tener relaciones también conlleva riesgos de infecciones de transmisión sexual. Entonces, protegerse también para cuestiones de transmisión sexual. Todo lo que conlleva, doctora, ¿verdad? Tener una relación sexual, ¿no? Desde, pues bueno, sí, ya hablas tú del riesgo. Responsable. El riesgo de una transmisión sexual hasta, pues bueno, eso de que los embarazos. Así es. El doctor Guillermo Félix Corbalá, doctora, se está reportando. Felicidades, doctora Guadalupe Pérez Borbón, excelente ginecóloga, dice nuestro amigo allá, colega Luis Arballo. Saludos a Luis Arballo, allá al norte del estado. Buen tema, saludos, dice. Y pues bueno, doctora, interesante el tema, sobre todo, pues bueno, dice, yo imaginé, doctora, dice, hablamos de incremento en el embarazo o el embarazo de adolescentes en pandemia. Dije, pues, caramba, será esas idas, ahorita voy a la tienda. Pero bueno, no lo había visto desde ese lado, doctora, desde que esto también se puede estar dando desde la familia, ¿verdad? Un tema interesante de que, pues bueno, los propios padres, tíos, sobrinos, no sé, al interior de las propias familias que se da esto. Así es. Interesante sobre todo. Es complicado, es eso. Obviamente también tenemos que tener en cuenta que las pacientes, al estar encerradas, se quedan sin protección de ningún tipo. O incluso las mismas adolescentes, aunque no sean los casos de violencia sexual, que no son los exclusivos. De hecho, la mayoría de los casos no es violencia sexual. Pero las pacientes no tuvieron tiempo de ir a comprar nada, no tuvieron tiempo de ir a consulta. A lo mejor las consultas estuvieron muy limitadas durante mucho tiempo en todo el estado por la cuestión de la pandemia.
hizo que la consulta regular de control regular se cancelara y solo se dejara consulta de embarazadas o urgencias. Y eso obviamente también tiene un impacto en esta situación, porque pues las pacientes si querían ir a una consulta nomás de revisión anual, a lo mejor les dijeron, no, ahorita todavía no hay. Eso también nos va a impactar en esta situación. Y el hecho de decir, bueno, ¿y qué me pongo? ¿Qué inyección? ¿Qué pastilla? Y no tienen dónde hacer, dónde averiguarlo o dónde tomarlo, no saben los efectos secundarios, pues dicen, mejor no me lo tomo, capaz si me hace daño. Y las creencias de que si se toman un anticonceptivo, después ya no van a poder tener hijos. O sea, son diferentes situaciones que normalmente en una consulta se podrían aclarar. Y ahorita en situaciones de pandemia no las hemos podido aclarar porque no tenemos la consulta abierta también. Sí, ahorita ya tenemos consulta abierta ya de manera regular, pero hubieron varios meses en los cuales no se estuvo brindando consulta de no urgencia y eso pues limita las situaciones que deberíamos tener controladas todo el tiempo. Muy interesante el tema sobre todo, doctora, y pues qué buena recomendación. Ojalá que pues esta breve plática que estamos teniendo contigo pues ilustre a muchos padres de familia, que los jovencitos también se motiven. Bueno, dice, voy a llevar a, no sé, a un primo, un tío, mi propio papá, ¿sabes qué, papá? Ocupo. Pues bueno, como tú decías, abrir la comunicación entre las familias, ¿no? Entre el adolescente y el papá es lo básico, es lo principal y fundamental en todo esto, ¿eh? Así es. Doctora, pues, verdad, gracias por aceptar participar en esta entrevista. El tema es muy controvertido, pero también es complicado, pero también es una realidad que, pues, no podemos ignorarla como la avestruz, meter la cabeza a un problema. Ahí está. Y tú todos pueden estar impactados en alguno u otro modo. Exactamente, y tú como profesional de la medicina y sobre todo en esta área, la ginecología y obstetricia, pues lo estás viviendo pues ahí desde tu labor, de tu trinchera, allá en el hospital. Estás en el hospital de la mujer, ¿no? Estoy en el hospital de la mujer, estoy en el hospital San José de Hermosillo y en el hospital San José de Navojoa. Muy bien, doctora. Pues excelente plática, doctora. Ojalá que no sea la última vez que platicamos sobre esto, ¿verdad? Estar ilustrando a los padres de familia, a los propios jóvenes y a la sociedad en general sobre pues esta problemática que estamos viendo, que muchas veces a lo mejor por la comodidad estamos en el hogar o que pues no nos ha tocado vivir o conocer a alguien que padezca este tipo de situaciones, pero pues ahí están, son muchas familias, ¿verdad?, las que están, pues bueno, viviendo esta situación, doctora, y pues bueno, nada más me resta darte las gracias por participar a ti y a la Secretaría de Salud, que, pues bueno, interesados en difundir esto, ¿verdad?, de los embarazos en adolescentes durante y sobre todo en esta pandemia, doctora. Así es. Muchas gracias. Es importante. Gracias, doctora. Estamos pues abiertos, ¿verdad?, a más participaciones por parte del Colegio Nacional de Ginecología y sobre todo de ti, doctora, ¿verdad?, de estos temas tan pues bueno, que vienen a darnos un poquito más de luz de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y sobre todo, pues ahí están algunas propuestas, ¿verdad? La comunicación y, como tú decías, no estamos solos en estos momentos en el caso de presentarse esta situación entre las familias. Así es. No hay que olvidarnos de ese punto. Exactamente. Gracias, doctora, y sobre todo, pues gracias a ustedes por participar en esta entrevista. Va a estar, pues bueno, algún comentario, yo creo que ahí la doctora va a estar al pendiente y pues bueno, vamos a continuar. Doctora, gracias, excelente ya tarde y estamos pendientes con nuevas pláticas. ¿Qué te parece? Perfecto, claro que sí. Gracias, doctora, gracias sobre todo a usted, amigo cibernauta aquí de Valle del Mayo. Le damos las muy buenas tardes y pendiente con nuevos temas. Doctora, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, bye bye.